Hace más de 5000 años, cuando gran parte del mundo apenas comenzaba a levantarse, una civilización dominaba el Landos. Desierto como ninguna otra. Egipto. Una tierra rodeada de arena infinita, atravesada por el río más poderoso de la antigüedad y gobernada por hombres, considerados dioses vivientes. Faraones capaces de ordenar la construcción de montañas de piedra, levantar ejércitos gigantescos, conquistar reinos y hacer creer a millones que tenían conexión directa con el cielo. Pero entre todos los reyes del antiguo Egipto, hubo algunos que cambiaron la historia para siempre. Hombres y mujeres que marcaron un antes y un después. Algunos construyeron maravillas imposibles. Otros desafiaron las creencias de su pueblo, y algunos dejaron secretos que todavía hoy siguen sin explicación. Esta es la historia de los faraones más poderosos e impactantes del antiguo Egipto. Capítulo 1. Narmer, el rey que creó Egipto. Antes de las pirámides, antes de los templos gigantes, e incluso antes de que existiera el gran imperio egipcio, la región estaba dividida en dos territorios enemigos: el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Dos pueblos distintos, dos coronas diferentes. El Nun. Dos reinos enfrentados por el control del Nilo. Durante años hubo guerras, traiciones y luchas constantes por el poder, hasta que apareció un hombre dispuesto a unirlo todo bajo un solo mando. Su nombre era Narmer, un guerrero temido, estratega y líder militar. Según antiguos registros, Narmer conquistó ambos territorios y creó el primer gran reino egipcio de la historia. La famosa doble corona de Egipto, símbolo del dominio absoluto, nació gracias a él. Y aunque hoy muchos faraones son más conocidos, la realidad es que sin Narmer, probablemente Egipto jamás habría existido como imperio. Él no solo unificó tierras, unificó una civilización destinada a durar miles de años. Zoser y el nacimiento de las pirámides. Con el paso del tiempo, Egipto comenzó a crecer. Los faraones ya no querían ser simples gobernantes, querían convertirse en eternos. Y fue entonces cuando apareció un faraón diferente, Zoser. Hasta ese momento, los reyes eran enterrados en tumbas sencillas hechas de barro y piedra. Pero Zoser quería algo jamás visto, algo que sobreviviera incluso después de la muerte. Para lograrlo, recurrió a uno de los hombres más brillantes de toda la antigüedad, Imhotep, arquitecto, sacerdote, médico y genio visionario. Lo que construyeron juntos cambió la historia para siempre. La pirámide escalonada de Saqqara, la primera gran pirámide del mundo. Por primera vez, el ser humano levantaba una estructura gigantesca que parecía tocar el cielo. Y aquello fue solo el comienzo. Porque desde ese instante, nació la obsesión egipcia por alcanzar la inmortalidad mediante monumentos colosales. Las pirámides no eran solo tumbas, eran símbolos de poder, mensajes eternos dirigidos al futuro. Capítulo 3. Keops y la Gran Pirámide. Pero ningún faraón llevó esa obsesión tan lejos como Keops, el hombre responsable de una de las construcciones más impresionantes de toda la historia humana, la Gran Pirámide de Giza. Incluso hoy, miles de años después, sigue siendo un misterio. ¿Cómo lograron mover millones de bloques de piedra sin maquinaria moderna? ¿Cómo alinearon la estructura con tanta precisión? ¿Y cómo consiguieron levantar algo tan gigantesco en medio del desierto? La construcción tomó décadas. Miles de trabajadores participaron en la obra. Bloques de varias toneladas fueron transportados bajo el calor brutal de Egipto. Y aún así, lograron crear una maravilla que sobrevivió terremotos, invasiones y el paso del tiempo. Durante casi 4000 años, la Gran Pirámide fue la estructura más alta construida por el ser humano. Nada en el mundo se le comparaba. Muchos creen que Keops solo quería demostrar poder, pero otros piensan algo diferente, que las pirámides escondían conocimientos perdidos, secretos astronómicos o incluso mensajes destinados a futuras civilizaciones. Y quizá por eso, la Gran Pirámide sigue fascinando al mundo entero, porque mientras más la estudiamos, más misteriosa parece volverse. Capítulo 4. Hatshepsut, la mujer que desafió el trono. En el antiguo Egipto, el poder pertenecía a los hombres, o al menos, eso era lo que todos creían, hasta que apareció Hatshepsut, una mujer que no aceptó quedarse en las sombras. Al principio gobernó como regente, pero con el tiempo tomó una decisión que cambiaría la historia. No quería ser recordada como reina, quería convertirse en faraón. Y para lograrlo,
comenzó a representarse usando símbolos masculinos, incluyendo la famosa barba ceremonial de los faraones. Muchos nobles se opusieron, muchos sacerdotes desconfiaban de ella, pero mientras otros gobernaban mediante guerras, Hatshepsut convirtió a Egipto en una potencia económica, abrió rutas comerciales, trajo riquezas exóticas y ordenó construir monumentos increíbles. Su templo funerario en Deir el-Bahari todavía parece salido de otro mundo, columnas gigantes, escalinatas perfectas, arquitectura adelantada a su época. Sin embargo, después de su muerte, alguien intentó borrar su existencia. Sus estatuas fueron destruidas, sus nombres eliminados de monumentos, como si nunca hubiera gobernado. Pero el tiempo no logró desaparecerla, porque hoy Hatshepsut es recordada como una de las figuras más poderosas e inteligentes de todo Egipto. Capítulo 5. Akenatón, el faraón que desafió a los dioses. Pero ningún faraón causó tanto caos como Akenatón. Hasta ese momento, Egipto adoraba a decenas de dioses: Ra, Osiris, Anubis, Horus. La religión controlaba absolutamente todo. Pero Akenatón decidió cambiarlo, de forma radical. El faraón declaró que solo existía un dios verdadero: Atón, el dios solar. La decisión sacudió al imperio entero. Templos antiguos fueron cerrados, sacerdotes perdieron poder, y la capital del reino fue trasladada a una nueva ciudad construida desde cero. Muchos pensaron que Akenatón estaba loco, otros creían que era un visionario adelantado a su tiempo. Pero lo cierto es que sus decisiones dividieron Egipto. El caos político comenzó a crecer, y tras su muerte, ocurrió algo inquietante. Intentaron borrar completamente su memoria. Sus imágenes fueron destruidas, su nombre eliminado, como si Egipto quisiera fingir que jamás había existido. Pero el misterio sobrevivió, y hasta hoy, Akenatón sigue siendo uno de los faraones más enigmáticos de toda la historia. Capítulo 6. Tutankamón y la maldición. Después de la muerte de Akenatón, un joven subió al trono: Tutankamón, el famoso niño rey. Gobernó siendo apenas un adolescente, y aunque su reinado fue corto, su nombre terminaría convirtiéndose en el más famoso de todos. Pero no por sus conquistas, ni por sus guerras, sino por lo que ocurrió miles de años después. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter realizó un descubrimiento que impactó al mundo entero: la tumba de Tutankamón, prácticamente intacta. Algo extremadamente raro. Dentro encontraron oro por todas partes: joyas, estatuas, carros ceremoniales, objetos cubiertos de piedras preciosas, y la famosa máscara funeraria, convertida hoy en símbolo eterno del antiguo Egipto. Pero junto al descubrimiento, nació una leyenda aterradora: la maldición de los faraones. Después de abrir la tumba, varias personas relacionadas con la expedición murieron en circunstancias extrañas. La prensa explotó la historia, y rápidamente, millones comenzaron a creer que el faraón había castigado a quienes perturbaron su descanso eterno. ¿Era una maldición real? ¿O solo coincidencias convertidas en mito? Nadie lo sabe con certeza. Pero desde entonces, Tutankamón jamás volvió a ser olvidado. Capítulo 7. Ramsés I, el rey de reyes. Y finalmente, llegamos al hombre que muchos consideran el faraón más poderoso de todos: Ramsés II, el gran conquistador, el rey de reyes. Ramsés gobernó durante más de 60 años, algo extremadamente raro en aquella época. Lideró campañas militares gigantescas, participó en enormes batallas, y convirtió su imagen en símbolo absoluto de poder. Mandó construir templos monumentales, estatuas colosales, ciudades enteras dedicadas a glorificar su nombre. Quería que el mundo jamás lo olvidara, y quizá lo consiguió. Uno de sus monumentos más impresionantes fue Abu Simbel, un templo gigantesco tallado directamente en la roca, con enormes figuras de Ramsés vigilando el desierto. Todo en su reinado estaba diseñado para inspirar grandeza, poder, miedo, divinidad. Para muchos egipcios, Ramsés no era solo un hombre, era casi un dios en la tierra. Y aún miles de años después, sigue siendo uno de los gobernantes más famosos de toda la antigüedad. Final, el eco eterno de Egipto. Imperios aparecieron y desaparecieron. Civilizaciones enteras fueron tragadas por el tiempo. Reyes poderosos terminaron convertidos en polvo. Pero Egipto nunca dejó de fascinar al mundo, porque entre sus templos, sus tumbas y sus pirámides todavía existen secretos sin resolver. Cámaras ocultas, textos perdidos, misterios enterrados bajo toneladas de arena. Y quizá ese sea el verdadero poder de los faraones: la inmortalidad. Porque aunque sus cuerpos desaparecieron hace miles de años, sus nombres todavía siguen vivos.
Y mientras las pirámides continúen mirando hacia el cielo del desierto, los faraones jamás morirán.